Pues bien, buena tarde tengan todos ustedes. ¿Me escuchan? ¿Podrían, por favor, confirmarme alguien ahí? ¿Algún comentario, una voz? Mira si me escuchan bien. Sí, sí lo escuchamos. Gracias, qué amable. Pues vamos a iniciar el tema que vamos a revisar, a platicar, junto con ustedes es la transformación de la auditoría interna a mejores prácticas para las empresas. Me presento, mi nombre es Jorge Real, formo parte de la firma Salle Durant Thornton, soy gerente de la división de Business Advisory Services en la división de Gobierno Corporativo de Auditoría Interna y tengo ya afortunadamente colaborando para la firma 10 años y pues prácticamente durante estos 10 años he formado parte de esta división y trataremos el día de hoy de platicar con ustedes respecto de estas nuevas tendencias o nuevas prácticas dentro de la función de auditoría interna, de manera tal que puedan tener un efecto favorable dentro de las empresas, ¿no? Yo quisiera platicar un poco con ustedes de ir la plática o llevar la plática por diferentes frentes, ¿no? Es decir, quisiera reconocer o retomar los conceptos de la auditoría interna, porque a final de cuentas es importante que conozcamos cuál es la función, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que llevar, cuál es el significado como tal de la auditoría interna, el control interno como concepto también, que a final de cuentas es lo que engloba o es lo que la empresa debería de tener. Y por último, este proceso de implementación de mejores prácticas, ¿no? De tal manera que una vez que tengamos estos tres pequeños bloques, tengamos oportunidad de discutir, si así lo desean, pues alguna situación que tengan en sus empresas, alguna situación que tengan a título personal, en el ámbito profesional, respecto de cómo ven esta situación directamente de sus empresas. Yo quisiera que esto sea un poco más charlado, más platicado, que nos deje experiencia, que nos deje algo de conocimiento y no solo hacerlo un monólogo. Siéntanse libres, por favor, de participar, de interrumpir. Si quieren hacer una aportación, pues bienvenida sea. Algo de la agenda que tenemos el día de hoy, una breve introducción, qué es el concepto de auditoría interna, la evolución de la auditoría interna, el concepto de auditoría integral, estas nuevas tendencias en la práctica de auditoría interna, el control interno como concepto, esta implementación de mejores prácticas que comentaba y una breve conclusión. Para empezar, ¿qué es la auditoría interna? La auditoría interna, pues es una herramienta, como sabemos, que nos permite asegurar que las operaciones se llevan a cabo de manera eficiente, efectiva y ética, ¿no? Yo alguna vez llegué a escuchar algún concepto que mencionaba que la auditoría interna es, la función del auditor interno es ser los ojos del consejo, ser los ojos del dueño, ser los ojos del accionista. Y a final de cuentas, en cierto sentido, pues tiene razón, ¿no? Al final del día, siempre el auditor interno, por práctica, por, por reglamentación, inclusive por norma, debe de estar en apego directo a lo que comenta el consejo, ¿no? Mira, Ok. ¿Qué podemos identificar? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna? Pues identificar riesgos, oportunidades de mejora, que yo creo que ese es un tema importante. No solamente es poner el dedo al renglor o señalar a la persona o señalar el proceso que no cumple, sino creo que también es una función importante y más en este momento que vivimos en la actualidad con el mercado cambiante y los riesgos internos y externos dentro de las empresas que son tan cambiantes en este día a día, buscar oportunidades de mejora. Yo creo que también tenemos que tener esta obligación o esta función como parte de nuestras obligaciones para efectos de poder buscar o poder agregar este valor en la empresa en la que estemos colaborando. También tomar medidas y garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones. ¿Qué es la auditoría interna en un concepto? La actividad de auditoría interna es independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor, como lo comentábamos hace un momento, y mejorar las operaciones de una organización. Creo que es importante el convencimiento de la compañía, porque siempre tenemos esta concepción de que el auditor pues es la persona que viene a regañarnos, es la persona que viene a revisarnos, pero a final de cuentas
siempre nosotros llegamos a la conclusión o siempre llegamos con nuestros clientes y comentamos que todas las empresas, por más no formal que pueda ser, o por más no institucional que pueda ser, o por más en crecimiento que esté la empresa, al final de cuentas todas las empresas tienen controles y tienen procesos. Entonces, al final del día, el concepto que nosotros queremos transmitir es que el control es prácticamente la comunión de todas las áreas. Por eso el convencimiento interno de la compañía de que la función de auditoría interna es un apoyo y no solamente este organismo que va a señalar, que va a levantar la mano, seguramente sí, como parte del proceso, emitir un informe, pero todo tiene que ser en concepto de mejora. No es un tema de señalar, no es un tema de poner el dedo al renglón, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Entonces, esto al final del día también nos involucra y nos también tiene que llegar a la conclusión de que el proceso tiene que ser transparente y contundente, ¿no? Yo creo que es muy importante cambiar desde la perspectiva de empresa, de colaborador, como una parte integrante del proceso en el que estemos colaborando y al final de cuentas todo nuestro proceso, toda nuestra función y respuesta al ejercicio de la auditoría interna tendrá que ser transparente y contundente, perdón, con el único objetivo de que se mejoren los procesos. Y más ahora que yo creo que es importante con toda la función y todos los cambios que ha habido, inclusive en la estructura organizacional de las empresas, inclusive también en la forma de trabajar, ¿no? O sea, venimos prácticamente de un año atrás que regresamos a una nueva normalidad en el trabajo, en donde inclusive muchos de nosotros ya nos estamos trabajando de nuestras casas. Entonces, desde ese sentido, nos obliga a nosotros como auditor interno a poder modificar y evolucionar en el proceso, que es parte de lo que estamos viendo ahora. La visión de auditoría interna ha variado significativamente a través del tiempo, ya que los retos cada vez son mayores y la complejidad operativa presenta nuevas condiciones que nos exigen entender y actualizarnos en materias como riesgo, seguridad y control, en nuevas tendencias operativas. Haciendo un pequeño comparativo, ¿cuántos de nosotros no tuvimos oportunidad de colaborar, de estar participando en una auditoría interna que anteriormente pues eran reactivas? Es decir, oye, nos pasó esto, hay que ver qué pasó, hay que ver qué sucedió, hay que ir hacia atrás, hay que revisar lo que pasó anteriormente, hay que revisar de cuánto fue el quebranto, pensando ya en un riesgo materializado, ¿no? Y era enfocado a los controles, enfocado a lo que ya tengo documentado, a lo que ya sé que se tiene que hacer. Es decir, oye, sé que tengo que hacer inventarios de manera recurrente, pues ¿qué tenía que hacer? Ir a revisar a esta persona que hace los inventarios. Sé que tengo una caja chica, pues iba una persona a revisar la caja chica que estuviera siempre completa y con los documentos que teníamos que soportar, ¿no? A final de cuentas, esto pues se vuelve una monotonía y al final del día pues terminas por no detectar absolutamente nada o lo que detectas es prácticamente lo mismo, o sea, se vuelve haciendo un ciclo que no termina en el sentido de que siempre vamos a encontrar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque vamos enfocado a los controles. Entonces solamente evalúas y evalúas el departamento en general. Es decir, podemos ir a revisar el área de compras, ¿no? Y tal vez muchos de ustedes me van a dar la razón en decir, oye, ¿cuál es el común denominador en las compras? En un ejercicio de revisión de compras. Pues que seguramente que tengo que revisar cómo hiciste la cotización, en qué momento pediste, en qué momento recibiste, si cotizaste con 3 proveedores diferentes, cuál es la mejor opción, tema de calidad. O sea, a final de cuentas es como muy monótona la revisión. No digo que esté mal, es parte del proceso definitivamente. Pero ¿cuál es el valor que tenemos que agregar en la auditoría presente? Pues yo creo que va más allá, ¿no? Podemos buscar temas de independencia con la persona que compra, temas de sobreprecio, temas de tendencia en la venta, temas agregar al valor, ir directamente a hacer compras inteligentes, hacer una documentación precisa de lo que tiene que ser una compra, ¿no? De manera tal que podamos generar un proceso que dure, que sea duradero y seguro, ¿no? Poder ver temas de segregación de funciones, poder temas de aprobación, inclusive automatizar el proceso. Es decir, si yo puedo generar compras directamente desde un sistema que me dice qué pedir, yo estoy eliminando la perspectiva directamente del comprador y que me pueda mitigar un riesgo de sobreinventario en mis procesos, ¿no? Yo creo que ahí es la parte en donde teníamos que estar evolucionando completamente en la forma de hacer la auditoría interna. Ese es el valor agregado que nosotros como auditores
tendríamos que estar gestionando y realizando nuestros procesos. Por eso la auditoría presente pues tiene que ser proactiva, o sea, tenemos que prevenir las anomalías, que es parte de lo que estoy platicando ahora, ¿no? Se me ocurre ahorita el tema también de la fluctuación cambiaria, perdón, que es un tema constante, que es un tema que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es el valor agregado? Pues ofrecer a la compañía algunas soluciones a este riesgo. No solamente es el hecho de mencionarlo como un riesgo, documentarlo y tenerlo presente, sino también agregar ese valor en la mejora de las opciones que pueda tener la empresa para mitigar estos riesgos si se llegan a materializar. Tiene que ser innovadora, obviamente tiene que ser un traje a la medida. Sí sabemos que existen este deber ser en el proceso o lo que comentamos anteriormente, estos procesos generales que son repetitivos y que a final de cuentas no están mal, que sí pueden formar parte del proceso del cumplimiento, pero a final de cuentas tendríamos que hacer una auditoría completamente enfocada al riesgo, ¿no? Hacer una función más de consultor, como lo menciona esta lámina, y orientada al proceso y no directamente a evaluar una parte solamente. O sea, tenemos que ver toda la función en general, ¿no? Como lo comentaba hace un momento. La compras directamente tendría que estar ligada al tema de los inventarios, al tema de costos, o sea, abrir el panorama, abrir el mapa. Esa es la invitación y esa es parte del concepto de las nuevas tendencias en las auditorías del presente. Si alguien tiene alguna duda, por favor, déjenme saber para poderlo comentar. De aquí viene, de lo que comentamos anterior, viene este concepto de auditoría integral, que es este enfoque de auditoría integral tiene como objetivo la revisión de los aspectos administrativos, operativos y contables financieros. Recordemos que la metodología COSO menciona que los riesgos obviamente están ligados al tema de la estrategia, al tema financiero, al tema operativo, al tema cumplimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que estar cumpliendo con esta función y nuestros riesgos tendrán que ir alineados en esta misma orden, en este mismo orden de ideas, ¿no? Aquí hay un concepto que está en el libro de Juan Ramón Santillana, que dice que el enfoque integral de la auditoría interna tiene como objetivo la revisión de los aspectos administrativos, operativos y contables financieros de la entidad sujeta a revisión en una misma asignación de auditoría. ¿Por qué creo importante mencionarlo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, toda la operación, todos los ciclos operativos de cualquier modelo de negocio tienen un impacto en la información financiera. Si una empresa quiere dar el paso, quiere ir a un siguiente nivel en la formalización de su gobierno corporativo, ser una empresa institucional, lo primero que tenemos que hacer es, lo veremos más adelante, saber en dónde estamos parados. Y parte de ese saber dónde estamos parados es, como primera etapa, si nuestra información financiera es adecuada para una toma de decisiones. Obviamente, si dejar a un lado el tema del aspecto legal y de la tecnología de información. ¿Por qué ahora está tan de moda el tema de la tecnología de información? Digo, porque al final del día, desde que todo el mundo o muchas personas empezamos a trabajar directamente desde casa, pues obviamente el riesgo de robo de información está presente y está latente. Entonces es importante, sí, el involucramiento de un asesor en este sentido, o que nuestro equipo de auditoría interna, inclusive tercerizar el servicio si nosotros no queremos tener una persona que esté de manera recurrente en nuestras empresas viendo el tema de tecnología de información, si una persona, un tercero que nos ayude a conocer cuáles son estos riesgos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas será mucho mejor como parte de la administración del riesgo conocer la opinión de un experto independiente, que por ejemplo los servicios de Grant Thornton en ese sentido podemos cubrir esas necesidades para darle tranquilidad a la compañía de que los procesos de seguridad interna de sus procesos de tecnología de información son adecuados. Entonces, recapitulando, la primera etapa es saber cómo estamos, saber cuál es ese panorama, conocer nuestra información financiera, si esta información financiera recaba completamente la esencia económica del negocio, que nos permita ir a dar el siguiente paso respecto al análisis de riesgos, procesos y demás situaciones. ¿Cuáles son estas nuevas tendencias de auditoría interna? Pues definitivamente el uso de tecnologías, ¿no? La tecnología ha revolucionado la auditoría interna, permitiendo una mayor automatización y análisis de datos. Y algunos ejemplos, la tan mencionada inteligencia artificial, inclusive recordarán a ustedes, seguramente saben
que a últimos días, a últimas fechas, esto ha sido un tema muy importante, ¿no? O sea, ha habido noticias al respecto, la plataforma de Microsoft respecto de la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT, o sea, todas estas herramientas que pueden ayudar o que pueden apoyar, obviamente vienen causadas en la mejora de los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos buscar algún perfil de recursos humanos que hemos escuchado que se puede utilizar estas plataformas o estas herramientas en estos procesos y igual en un tema de conocimiento general, ¿no? El análisis de datos y la automatización de procesos, como ya lo comentábamos hace un momento en un ejemplo, al día de hoy, inclusive, de ustedes no me dejarán mentir, pero ya la generación de facturas, el documento, la forma de revisar ha cambiado. O sea, ya la auditoría de papel ya pasó a un lado, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos obligados a conocer temas tecnológicos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la misma auditoría va en ese sentido. El mismo requerimiento va en ese sentido. El tema de ahorro de papel es un tema ya presente que nos obliga a buscar bases, a buscar plataformas, a buscar carpetas compartidas, a generar expedientes de colaboradores, de clientes, de proveedores, todo desde una plataforma digital. Entonces, sí es importante generar, obviamente, agregar valor, disminuir, ser eficiente en los procesos en donde sea posible, ¿no? Sabemos y mucha gente creo que tiene ese concepto, en donde creen que tal vez pues puede ser una inversión considerable para la empresa tener un tema de este tipo, pero yo creo que se puede hacer mucho con las herramientas que se tienen, ¿no? En ese sentido, vuelvo y seré muy reiterativo durante esta conversación, en el punto de que nosotros como empresa, como consejo, como dueño, como director, inclusive como auditor, tenemos que conocer dónde está parada la empresa, inclusive en el uso de las tecnologías. Saber si estamos preparados también para dar ese paso, saber cuáles procesos son los que son susceptibles de mejora también, ¿no? Porque definitivamente hay muchos procesos que definitivamente se tienen que hacer todavía de manera muy manual, ¿no? Revisiones, aprobaciones, confirmaciones, tal vez se puedan hacer en ese sentido. Y también, pues obviamente darle la página y estar en el mismo canal de lo que se vive en el día a día respecto del uso de la tecnología, que definitivamente la adopción de auditorías o uso de inteligencia artificial, análisis de datos en la auditoría, pues obviamente podría permitir a la empresa pasar al siguiente nivel inclusive de competitividad. Auditoría continua. La auditoría continua es una técnica que permite llevar a cabo auditorías en tiempo real, en lugar de realizarlas en intervalos fijos. ¿Qué es esto? Esta técnica proporciona mayor eficiencia y eficacia en la identificación de problemas y oportunidades de mejora. Al final del día, muchas de las empresas actualmente tienen o ya generan una base de datos de información. Por eso voy a recaer otra vez a lo que comentábamos hace un momento o al principio de la reunión. Al final del día, muchos de los procesos, muchos de la operación misma de la empresa recaen en información financiera. Si nosotros tenemos un sistema, por básico que sea, que esté alimentado de manera correcta y de manera diaria, podemos identificar variaciones, podemos identificar riesgos, podemos identificar cualquier tema relacionado con la operación directamente con la información que se carga en nuestros sistemas. Y obviamente también con el reporteo de esta misma información. Es decir, será mucho mejor una toma de decisiones en el camino y a lo mejor voy a poner un ejemplo, pues a lo mejor que hemos vivido actualmente en algún modelo de negocio que hemos tenido oportunidad de colaborar, ¿no? Será mucho mejor tener información en tiempo real de las ventas. Es decir, si mi sistema me permite acumular todas las ventas en tiempo real en base a los tickets, en base a los consumos, en base a la información que un sistema me esté generando de manera recurrente, será para mí mucho más fácil tener una información si voy a llegar a un presupuesto, si no voy a llegar, para poder tomar decisiones a esperarme a que se presenten los estados financieros el día 10, el día 15 del siguiente mes. Ahora yo creo que este nuevo concepto de auditoría interna y revisión y comparación y análisis de información, como hemos sido recurrentes a lo largo de esta presentación, nos tiene que encaminar a generar nosotros como auditores inclusive los procesos para poder revisar en tiempo real. Poder ejercer estos procesos de auditoría continua que permitan tener también la certeza al consejo, a los dueños, a los accionistas, la certeza de que la información que están recibiendo en tiempo real es adecuada.
perdón, es adecuada para la toma de decisiones. Entonces, yo creo que sí es muy importante estar de manera muy directa y muy alineada en los procesos claves del negocio. Es decir, todo el tema de ingresos, todo el tema de gastos que van implícitamente inmiscuidos o relacionados con el resultado de la compañía. Yo creo que para mí, desde mi opinión muy particular y muy personal, serían puntos clave que nosotros tendríamos que estar revisando, analizando y dando la certeza a las personas encargadas de tomar decisiones de que esa información en tiempo real es adecuada para ejercer esta función, para poder definir si el plan de acción definido para el logro de los objetivos es adecuado y obviamente poder modificar cualquier tema, ¿no? Al respecto. A ver, perdón, creo que tengo algunos comentarios en el chat. Ok. Nada más la confirmación de que sí nos escuchamos. No sé, yo aprovecho esta pausa para preguntar si hay alguna duda, algún comentario, que por favor nos lo dejen saber. Bien, ¿qué es la auditoría basada en riesgos? Es un enfoque que prioriza las áreas de mayor riesgo para la empresa y se centra en la evaluación de los controles internos y mitigación de riesgos. Vuelvo al mismo tema. Una auditoría basada en riesgos, no sabré qué riesgos debo de atender si no hago un análisis completo de la empresa en la que estoy trabajando o en la que me estoy desarrollando. No solamente es el análisis del proceso clave o el proceso general o el análisis del flujo general de operación de la empresa. Yo creo que al momento, al día de hoy, es muy importante hacer un adecuado análisis interno y externo de los riesgos que pueden afectar a la empresa. Así podremos priorizar cuáles son los riesgos mucho más importantes, cuáles son esos focos rojos o esos riesgos críticos o alarmantes que tenemos que tener atención inmediata. Ojo, nosotros hemos comentado en muchas ocasiones a muchas de las empresas con las que hemos tenido la fortuna de colaborar, que a final de cuentas, no tener o decir que no se tiene un control interno formal no significa no tener controles. Las empresas prevalecen en el tiempo y ahora que hay un cambio generacional, que ya son segundas, terceras generaciones en muchas de las empresas, pues han durado sus 20, sus 30 años precisamente por la existencia de controles. O sea, es decir, por más sencillo que sea, ¿no? Hasta llevar un papel con el registro de las operaciones que pasan en el día a día, pues eso es un control. O sea, a final de cuentas es un control. Lo que tenemos que hacer es poder definir y poder hacer una estructura adecuada, una matriz adecuada de riesgos que me permita identificar cuáles son las prioridades, qué es lo que tengo que cambiar de manera inmediata para que mi empresa tenga una menor riesgo de materialización, ¿no? De alguno de estos riesgos que estoy identificando. Por eso es importante iniciar un proceso de auditoría basado en riesgos y no como lo mencionábamos anteriormente en estas auditorías del pasado y respecto de los ciclos que ya sabemos o procesos que ya sabemos que las mismas personas van a ir a revisarnos. O sea, ya no romper ese esquema, ¿no? Ir más allá y que nuestras auditorías sean basadas en el riesgo. Una auditoría integral, que es lo que habíamos platicado, un concepto que también manejábamos hace un momento, es la que aborda aspectos financieros, operativos y de cumplimiento. Y el tema de la auditoría de ciberseguridad, que también lo habíamos comentado de manera preliminar hace un momento, que se enfoca en la evaluación de seguridad de la información y los sistemas de la empresa. Yo creo que muchos de acá hemos escuchado en más de alguna ocasión pues que seguramente algún conocido o alguna empresa o algún colaborador, algún amigo que trabaja en una empresa, pues le pasó que le secuestraron información, ¿no? Y esto es simple por la cultura o la ausencia de una capacitación directamente en nuestras empresas de conocer cuáles son los riesgos, qué debo y qué no debo de hacer, a qué páginas o qué correos debo de abrir. Todo ese tipo de temas, yo creo que sí es importante hacer una inversión como parte del proceso, como parte de la capacitación de la empresa, porque a final de cuentas, y más aún ahora, y reitero, con esta situación en que muchos de nuestros colaboradores no están físicamente en nuestras oficinas, ya están en su casa, pues es mucho más susceptible a un tema de este tipo, ¿no? Mayra nos pregunta si se podrá compartir la presentación. Yo creo que sí, digo, si nos gustan, por favor, digo, aprovecho a hacer esta pausa que vea este comentario.
Mucho nos serviría todas las personas que estén interesadas en recibir esta presentación. Con mucho gusto se las compartimos. Al final está mi correo. Igual pueden mandarme ahí un correo solicitándome esta información y yo personalmente le daré seguimiento, o si gustan en el chat poner su correo, también de esa forma se los podemos hacer llegar para dar seguimiento personal a este seguimiento, a esta petición. Correcto. ¿Va? Ahora, ya hablamos de los procesos o los diferentes temas o los diferentes procesos de auditoría que actualmente se sugieren al practicante de la función de auditoría interna, que pueda tener estos conocimientos, ¿no? Y que nos obliga, no es que pueda, nos obliga a tener esta información, estos conocimientos. Sabemos que también por norma nos dice que este conocimiento o esta estructura del equipo de auditoría interna podría ser interdisciplinaria, pero a final de cuentas también creo que tenemos que pensar en hacer lo posible con lo que tenemos, ¿no? Por eso es importante saber que existe la posibilidad de compartir un riesgo, como lo veremos más adelante, ¿no? Digo, yo como empresario, si no estoy dispuesto a estar a lo mejor soportando, por llamarlo de alguna forma, muy entrecomillado, ese soportando, o no, mi estructura tal vez no me da para poder cubrir el presupuesto de un equipo de auditoría interna multidisciplinario, saber que existen servicios de co-sourcing en donde nosotros podemos ir a trabajar directamente en este análisis, en esta revisión, documentar una matriz de riesgo, que se sepan que existe esta figura, ¿no? Aquí la parte importante es que el consejo, la administración, los accionistas tengan la certeza de que su operación se está llevando de manera adecuada. Porque muchas operaciones, muchas empresas, pues también se quedan en el camino, ¿no? ¿Por qué? Porque sí le invirtieron a documentar sus procesos, sí le invirtieron en tener un descriptivo de puestos, en toda la base y toda la estructura documental para establecer un adecuado control interno. Pero ya no fuimos más allá, o sea, ya no se revisó, ya no hubo quien le dio seguimiento, y esto a final de cuentas, y si alguien no me dejará mentir, de los que estamos acá presentes, es algo que comúnmente pasa. O sea, siempre muchos de los procesos, muchos de los manuales, muchos de los documentos no se les da seguimiento y se terminan volviendo letra muerta. O mucho del comentario es, oye, pues yo los hice porque necesito para efectos de certificarme en tal X o Y certificación, la necesito porque me lo piden para poder colocar mi producto con algún vendedor. Necesito una certificación de grado alimenticio y tengo que tener una estructura documental adecuada. Por eso es que se contrató a alguien, pero es un tema de cumplimiento, es por poder seguir generando negocio, no es porque realmente se dé un seguimiento en ese sentido. Si a alguno de ustedes les ha pasado o han estado relacionados o han estado o conocen una situación de este tipo, pues que sepan que Grant Thornton, por ejemplo, es una opción para nosotros poder colaborar con ustedes en ese sentido. Decir, oye, yo puedo ir contigo, yo puedo sentarme con ustedes, puedo analizar tu proceso de negocio y decirte dónde estar parado y decirte a dónde puedes ir y cuál es ese siguiente paso. Bien, continuamos. ¿Qué es el control interno? Digo, aquí hay un par de definiciones y habla ya del conjunto de planes, métodos, procedimientos, ¿no? Anteriormente, el ejercicio de la auditoría interna es revisar precisamente esto. Entonces, el control interno agrupa todos los procesos, todos los planes, todos los métodos, con el fin de asegurar que los activos estén debidamente protegidos y, y que los registros contables sean fidedignos. Por eso es que hay que darle el peso específico a la información financiera que estamos emitiendo. También nos mencionan en la otra definición que el control interno abarca el plan de organización, métodos, repite el concepto, medidas adoptadas dentro de la empresa para la salvaguarda de activos, así como la verificación y adecuación y la fiabilidad de la información de la contabilidad, así como promover la eficacia operacional y fomentar la adherencia a políticas establecidas de la dirección. Entonces, a final de cuentas, tener un control interno, saber que estamos en un control interno adecuado, pues no solamente es el hecho documental o esta estructura de la que hablábamos. Es decir, oye, sí, ya toda la gente sabe qué hacer,
¿A todos les entregué manuales? No. Realmente la parte importante y la parte interesante en un desarrollo de control interno o mantener un control interno sano y adecuado es la revisión recurrente, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a armar el rompecabezas, ¿no? Una adecuada función de auditoría, una adecuada práctica, un adecuado conocimiento, una adecuada segregación o tercerización inclusive de la revisión del control interno de mis procesos, pues puede permitir que yo dé el siguiente paso competitivo, que mi empresa esté en otro lugar y que tenga yo información adecuada para tomar decisiones. Ese es el objeto y esa es la idea con la que yo quería empezar a cerrar o empezar a concluir. Entonces, ¿qué es el control interno? Pues obviamente está definido en una forma amplia como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y todo el resto o el resto del personal de una entidad, ¿no? Diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la realización de los objetivos de las siguientes categorías: efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y acatamiento de leyes y regulaciones aplicadas. Entonces, empezamos, como lo comentaba hace un momento, a concluir. Si yo no cumplo con alguno de estos logros o con alguno de estos objetivos o con alguno de estos pilares, pues yo creo que ya empiezo a tener mi primera alerta, ¿no? Mi primer red flag, empezar a decir, oye, pues creo que en la operación estoy muy bien. O sea, ya en el momento en el que hay operaciones que me están brincando de un mes a otro, es decir, no alcancé a registrar, no cerramos la orden, y yo creo que son conceptos muy comunes en el día a día en nuestras empresas, ¿no? Y es lo que seguido escuchamos. Oye, ¿por qué tenemos una variación en el tema de los gastos? Ah, ok, porque el mes anterior no se reconoció este gasto, por eso está inflado este mes. No tenemos el apego a presupuesto. Todo esto tiene implicaciones meramente operativas. Y esto pues va de la mano con el siguiente pilar. No puedo confiar al 100 en nuestra información financiera si operativamente empiezo a tener problemas, ¿no? Y ya, inclusive hasta podemos empezar a hilarlo con el siguiente tema. ¿Por qué? Porque si no tengo mi información financiera en tiempo y presento mis financieros después del día 17 de cada mes, pues seguramente voy a tener el acatamiento o voy a omitir el cumplimiento de una de las leyes, que es precisamente la presentación de estados financieros a la autoridad. Entonces, si se dan cuenta, un tema operativo, pues realmente puede tener implicaciones hasta de temas legales y aplicables, ¿no? O sea, de ley o de alguna regulación, ¿no? Vuelvo al tema también de, oye, ¿sabes qué? Si yo trabajo en una empresa que coloca créditos, que tengo un tema regulatorio, que tengo que mandar reportes de manera mensual, y si operativamente no tenemos la estructura adecuada para emitir su información financiera en tiempo y forma, pues seguramente voy a recibir una sanción por parte de una autoridad. Ese es el análisis que se sugiere y se invita al auditor que empiece a hacer, ¿no? No solamente es el hecho de decir, mi proceso está bien, estoy cumpliendo, estoy haciendo, tengo que mandar, tengo que facturar, no. Creo que tenemos que ir un poco más allá y abrir un poco en el panorama de decir este análisis de causa-consecuencia. Yo creo que hay muchas metodologías en ese sentido de analizar desde partir de un riesgo y analizar las posibles causas y consecuencias que nos puedan generar. Ese ejercicio inclusive puede generar muchos alertas en sus procesos, en sus negocios, que puedan identificar el riesgo específico que les pueda hacer daño, ¿no? Directamente en el logro de sus objetivos. Aquí digo, a final de cuentas, en la actualidad ha resurgido en forma impresionante la atención hacia el mejoramiento del control interno y un gobierno corporativo derivado de la presentación pública por un manejo de recursos públicos o privados. Es decir, muchas de las normas o muchas de las leyes que actualmente, inclusive en el país, están en uso o en práctica, ya se menciona la función de auditoría interna. Por eso es importante que consejo, dirección y colaboradores de la entidad pues trabajen en conjunto, como ya lo habíamos comentado anteriormente, para que el control interno se cumpla. Ojo, el control interno somos todos y esa es la parte importante y esa es la parte cultural que tenemos que cambiar, ¿no? Ahí yo creo que sí es importante también el involucramiento de la práctica de recursos humanos para que sepan que el control interno somos todos. Empezar con esta parte cultural también es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cambias la concepción que tienes del auditor o de la persona que va a revisarte. Sabes que va a apoyarte, no va a señalarte. Yo creo que en ese sentido, desde el tema cultural, creo que tenemos mucho que abonar en muchas de nuestras empresas, de mucho que cambiar en ese concepto que tiene
la persona que es revisada o que forma parte del proceso para poder mejorar y que funcione el control interno. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas que están acá en su capacitación del día 1 en una empresa recibieron el comentario de: yo tengo 10 años en esta empresa y los 10 años se ha hecho de esta forma? Oye, pero ¿qué manual? No. Yo durante 10 años, a mí así me enseñaron y yo así lo voy a hacer. Esa transmisión de conocimiento también representa un riesgo para la empresa. ¿Por qué? Porque seguramente si hay un paso importante, un control que está sugerido o que está implementado en un manual y no se está llevando a cabo, esa omisión también se está transmitiendo a los nuevos colaboradores. Por eso es importante la opinión de la adhesión al control interno y revisar que nuestros procesos efectivamente se cumplen de manera recurrente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien, continuamos. Bueno, para cerrar esta idea, pues el control interno somos todos, ¿no? ¿Y cuál es el estatus de tu empresa? O sea, no sé si alguien puede comentarlo, si alguien se atreva a hacer un comentario. Si no, pues continuamos, ¿no? Implementación de mejores prácticas. Primero, una práctica que creo que es adecuada para todas las empresas es definir objetivos y un plan de acción. Es decir, y a lo mejor es un concepto muy ambiguo y a lo mejor es un concepto que muchas empresas utilizan como base, ¿no? Y ese concepto es: quiero crecer mis ventas en N cantidad de por ciento, en N por ciento respecto al año anterior. Bien, es válido, es un objetivo. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es esa meta específica? Y sobre todo, la parte importante es el plan de acción que detalla las actividades necesarias para lograr esos objetivos. Tengo los elementos, tengo las herramientas, tengo el análisis de riesgos necesario que me permita conocer cuáles son las situaciones que me pueden exponer a un riesgo y no logre este objetivo y esta meta. Es pregunta. Si ustedes están en el momento actualmente y pueden contestar esta pregunta, creo que estamos del otro lado. Si sabemos y conocemos a dónde quiero llegar y cuáles son los riesgos que me afectan para lograr ese objetivo como empresa, estoy del otro lado. Desde las perspectivas o las aristas que comentamos: tema operativo, tema financiero, tema cumplimiento, inclusive de estrategia y obviamente de tecnología de información. Si yo tengo identificados riesgos en estas 5 aristas o en estos 5 pilares que puedan ir en contra del logro de mis objetivos y metas, creo que tenemos un avance muy considerable para poder decir que tenemos un análisis de riesgo adecuado, ¿no? Esa es la primera implementación o la primera herramienta para poder implementar un adecuado control interno o mejorar los procesos en la empresa. Ahora, ¿cómo evalúo mis riesgos? Ya tenemos la primera etapa, que es aquí gráficamente lo vemos, ¿no? O sea, ya sé cuál es el objetivo, ¿no? Ahora, identifico el riesgo y después identifico controles, que es lo que ya vamos a estar aquí recapitulando, ¿no? Ya identifiqué un riesgo, pero también ese riesgo tiene un control asociado. Si hay algunos riesgos que no tengo un control, eso es la parte en donde yo tengo que empezar a trabajar. Se identifica una brecha y todo lo ponemos en un mapa de riesgos, ¿no? Esto implica analizar procesos, recursos, tecnologías disponibles para determinar fortalezas y oportunidades. Grant Thornton puede acompañarlos en este proceso. Si están interesados, por favor, déjenos saber y con mucho gusto podemos tener una entrevista con ustedes para poder definir cuál sería la mejor manera o hacer una recomendación adecuada para ustedes en este mismo sentido y en este orden de ideas, ¿no? Y obviamente poder generar un plan de acción sugerido que ustedes puedan tener la oportunidad de continuar por sus propios medios o con el acompañamiento de una firma, ¿no? Actualmente, ¿qué riesgos son los que tenemos que estar evaluando por decir algo? Hoy avances tecnológicos, cambio en el ambiente operativo, nuevas líneas de negocio, reestructuración corporativa, expansión, adquisición extranjera, personal nuevo, rápido crecimiento. Muchas empresas se encuentran con esta situación, ¿no? Oye, crecí brutalmente rápido, pero mis controles se quedaron pequeños, se quedaron escasos. Creo que crecí más de lo que mi control soporta.
Pues aquí, pues obviamente nosotros también podemos ayudarlos en ese sentido, definir cuál es la mejor estrategia para mitigar estos riesgos, ¿no? Ahora, siguiendo con esto, en esta metodología o en este mejoramiento de los procesos o en esta implementación, ya tengo mi objetivo, ya identifiqué riesgos, ahora los evalúo. ¿Lo voy a evitar? ¿Lo voy a aceptar? ¿Lo voy a disminuir? ¿O lo voy a compartir? ¿No? En ese sentido es, oye, el control que tengo, o prefiero vivir con eso, con ese riesgo, lo voy a evitar, lo acepto, o sea, sé que esto me puede pasar. A lo mejor pensando en un ejemplo que a todo mundo o a muchas empresas les pasa, el famosísimo robo hormiga, es decir, yo sé que esto sucede, ¿no? Pero lo voy a controlar, o sea, lo voy a tener identificado y ya conozco un tanto por ciento que es el que yo estoy dispuesto a perder, ¿no? Entonces, eso es aceptarlo. Vamos a establecer controles. Si establezco controles, disminuye el riesgo o definitivamente lo comparto, como lo comentamos hace un momento, ¿no? Asociarse con un socio o tener una empresa de soporte que nos ayude a verificar, a confirmar y a mitigar desde su perspectiva el tema de los riesgos. Ahora, la parte importante, la asignación del recurso, ¿no? Como parte del ejercicio de la función de auditoría interna, nosotros tenemos que definir qué puede y qué no puede requerir cambios en la asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros. Es necesario identificar y asignar los recursos necesarios para asegurar el éxito de la implementación. Y ojo, y voy a recurrir otra vez a un comentario, y perdón por ser reiterativo, pero creo que es la forma en la que podemos generar un poco de valor y generar un poco de conciencia en nuestras instituciones y en nuestras empresas. Yo no puedo asignar recursos si mi información financiera es deficiente. Si yo no puedo generar un adecuado presupuesto, si yo no puedo generar información financiera para toma de decisiones, si yo no puedo generar información respecto de mi tendencia de gastos y proyectar a futuro en el corto, mediano, largo plazo con la información financiera que tenemos, creo que también podríamos tener un problema importante en la asignación de recursos. Es decir, yo no puedo inclusive implementar un tema tecnológico si no puedo hacer, por ejemplo, un análisis de deuda, ¿no? Oye, si quiero hacer un análisis de deuda adecuado, mi información financiera tiene que estar en ese mismo sentido, tiene que ser adecuada para yo poder tomar una decisión adecuada y poder implementar un proceso de automatización en nuestros procesos o en nuestras empresas. Sumamente importante el tema de la capacitación y desarrollo. La capacitación y desarrollo de las habilidades son fundamentales como auditor interno, como parte del proceso. ¿Por qué? Porque así garantizamos en primera instancia que la auditoría interna tenga habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo la función. Y es importante también un programa de capacitación y desarrollo continuo para el personal de auditoría interna, no solo el personal de auditoría interna. Todas las empresas deben de tener, y vuelvo a lo mismo, en base a un buen presupuesto, un ejercicio de capacitación de nuestros colaboradores. Y no hablo de la típica capacitación de protección civil, de saber cómo vamos a apagar un incendio, que sí se hace porque es cumplimiento, sino también algo que pueda desarrollar carrera en tus colaboradores, que podamos fomentar este famosísimo sentido de pertenencia, que a lo mejor ya está un poco desvirtuado o perdido, pero al final de cuentas todo volvemos a la base, ¿no? Si tenemos una adecuada análisis de información financiera para poder invertir en el desarrollo de una persona, definitivamente esta es la vía, ¿no? Podemos generar esta pertenencia, esta lealtad directamente a nuestros colaboradores, generando un adecuado programa de capacitación. ¿Quién es el responsable? Recursos humanos, ¿no? Al final de recursos humanos es la primera área, recursos humanos es el primer tratante o receptor de información respecto de las necesidades del equipo, ¿no? Y obviamente también los gerentes, jefes de área y todo esto, que al final de cuentas son también las personas que están día a día con los colaboradores y que pueden detectar estos valores o estas personas que pueden agregar valor a la empresa y que puedan ir en un plan de carrera directamente con un plan de capacitación continua. Aquí viene la parte interesante o uno de los temas que a mí en lo particular me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque podemos haber hecho todo lo anterior. Puedo tener capacitación, puedo haber documentado todos los procesos, puedo haber tenido todo establecido mi control interno como lo marca la norma, como lo norma la metodología, como dice la ley, como quieran. Pero al final de cuentas, si no lo evalúo y no entra en un proceso de mejora continua, seguramente
vamos a tener un problema. No quiero decir que fracase, pero al final de cuentas estará muy cerca de, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la evaluación y la mejora continua son fundamentales para garantizar que la implementación de las mejores prácticas es efectiva y es sostenible, ¿no? Es necesario establecer un proceso de evaluación y mejora continua que permita identificar oportunidades y mejora. Ahora, desde el tema de evaluación, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado, oye, ¿cómo evalúo a mi gerente de ventas? ¿Cómo evalúo al personal operativo? ¿Cómo evalúo a a tal o cual puesto o a tal o cual función? Este proceso de evaluación, haber generado información, vuelvo al tema, financiera, operativa, en tiempo real, en forma, nos da elementos suficientes para poder generar una adecuada evaluación de nuestros colaboradores y de nuestros procesos y de nuestro control interno en general. Por último, el tema de la información y la comunicación. Ya estamos sobre la hora, entonces vamos a darle algo de prisa. Información y comunicación es tener establecido un día específico para emisión de estados financieros. Puedes analizar tu rentabilidad, por decir algo, de operaciones en tiempo real. Tu información financiera es confiable para la toma de decisiones. Si podemos responder esto, creo que también estamos en un adecuado nivel de control interno. La información de la organización, esta integración de estas operaciones y calidad de la información es lo que tendríamos que estar vigilando. No es solamente informar por informar. La información tiene que ser de calidad, ¿no? Se establece que sí, la información tiene que ser apropiada, oportuna, corriente, fiable y accesible. Y también la comunicación de la información de la organización interna y externa y tipos de comunicación. ¿Por qué interna y externa? ¿Por qué? Porque seguramente si quiero solicitar un crédito a una institución bancaria, pues seguramente esta comunicación interna, alguna reglamentación, algún auditor externo, pues obviamente en ese mismo sentido también tendríamos que tener información cierta y rápida. Osvaldo, no sé, es una hora, ¿verdad? No sé si me puedan confirmar. Va, gracias. Bien, monitoreo como parte también de la información. Hay que generar actividades de monitoreo sobre la marcha o durante el curso ordinario de las operaciones. Evaluaciones separadas, alcance, frecuencia, quién evalúa, el proceso de evaluación, la metodología, qué vamos a hacer, ¿no? Las condiciones reportables, fuentes de información, qué se debe ser reportado. Esto como parte del monitoreo, ¿no? Y en resumen, hay que definir las normas de conducta de actuación. ¿Qué es esto? Pues el rigor que va a tener mi control interno, ¿no? Reduce la exposición al riesgo de sorpresas, aportando la confianza en el cumplimiento de objetivos, otorga razonabilidad a la administración en la emisión de estados financieros y también establece acciones referentes a las desviaciones o ausencias de control. Pregunta, ¿su empresa, su compañía está lista para la implementación o mejoras de un control interno? Por favor, déjenos saber. Está el correo de Osvaldo, está mi correo. Por favor, será un honor para nosotros poder comentarlo directamente con ustedes. Y en conclusión, pues hay que identificar cuáles son las mejores prácticas adecuadas para su organización. Todo lo que yo les comenté, seguramente muchos de ustedes ya están avanzados, ya tienen mucho avance o mucho conocimiento o ya han hecho algún proceso de establecimiento de control interno o de análisis de control interno. Entonces hay que tomar de lo que platicamos ahora, qué es lo que realmente necesito. Si ya detecté o ya vi una alerta respecto de qué es lo que necesito, pues hay que entonces identificar cuál es esa mejor práctica y echarla a andar, ¿no? Involucrar a la alta dirección y otros líderes de la organización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos convivimos en una misma unidad de negocio. Entonces todos en este mismo ente de colaboración o en esta misma idea de trabajo en equipo, pues podemos salir avantes con una adecuada implementación y una mejor práctica. Proporcionar capacitación adecuada, como ya lo comentamos, a los empleados para garantizar que estén preparados para implementar y utilizar unas nuevas prácticas y metodologías. Y por último, seguir una planeación y monitoreos rigurosos para garantizar una implementación exitosa y sostenible de las mejores prácticas que estuvimos comentando. Cierro con una frase en donde digo, creo que es interesante, creo que es algo de cierta respecto de lo que estuvimos platicando ahora. Dice que los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo. Esto lo dijo Vince Lombardi. Es una persona famosa que por ahí
tiene mucho que ver con la NFL, a los que les gusta la NFL, pues definitivamente creo que van a saber quién es, pero en sí creo que la idea o esta frase pues deja mucho de lo que nosotros tratamos de transmitir. Con esto termino. No sé si alguien quiera exponer alguna duda, alguna pregunta. Por favor, siéntase libre de hacerla. Aquí está mi correo y el correo del socio a cargo de la división de Business Advisory Services, en la que formamos parte. Y pues con esto termino la sesión. Es un gusto haber colaborado con ustedes, haberlos platicado en un tema que realmente nos apasiona, que realmente nos gusta, que lo hacemos de manera recurrente y con mucho gusto. Y pues nada, dejo los micrófonos abiertos para si alguien quiere exponer algo, comentar algo, por favor que nos deje saber.